Bueno, voy directamente a la pregunta. Dice, buenos días, Rafael. Me gustaría ahondar en la contemplación, si lo ves oportuno. Realmente el interés me surge sobre las diferencias entre meditación, indagación y contemplación, pero es posible que eso sea un interés por una técnica. No sé. Como siempre, no es una pregunta, sino esperar lo que llegue o que no llegue. Bien. Son tres cuestiones: meditación, indagación, contemplación. De nuevo, como la anterior pregunta, solamente voy a hablar de mi experiencia, ¿sí? Entre comillas, mi, ¿sí? De lo que aquí pasó, ¿sí? A nadie, ¿sí? Perdón, primero comencemos por lo básico, contemplación, ¿sí? Es como la entrada a todo. Me han escuchado decir que la atención es la puerta de entrada a la vida espiritual. La atención es la llave que abre todas las puertas, es la entrada. La atención, sí, una atención relajada. Esto no es mindfulness, es atención plena, se traduce como atención plena y en marketing se lo ha sacado del budismo para aplicarlo a cuestiones de mercadeo. Bueno, todo eso está bien, pero esto no es propiamente ello. La verdadera atención plena nunca busca nada, es atención plena. ¿Sí? La atención plena se lo usa en Occidente, como siempre, el personaje, para buscar algo, obtener algo, ¿sí? Pues eso es propio de nuestra cultura y no está mal. Pero si con la atención se está buscando algo, pues no hay atención, ¿sí? La verdadera atención es abierta. Si se está buscando algo, no hay atención. Es una atención relativa, intencionada desde lo que se busca. Si estoy buscando algo, cualquier cosa. Entonces esto por eso no es mindfulness, como se ha utilizado esto de la atención plena que lo sacaron del budismo en Occidente. Entonces, si la atención está relajada, quiere decir que no está enfocada en ningún objeto. Contrario a la concentración, concentrarse en un objeto, también es necesario eventualmente, ¿sí? Pero si está relajada, es una atención abierta, abierta a todas las formas que están, ¿sí? Una pantalla, un computador, una ventana, la luz, la biblioteca, lo que sea. Eh, de repente pasa alguien que me recuerda a otra persona, me recuerda a una relación de hace muchos años, muy tormentosa, y mi mente se va por ahí. La atención es capturada. Ahora la atención no es plena porque ha sido capturada. La atención plena es total indiferenciada y sin embargo es total conciencia. No le pasa desapercibido nada. Incluso no les pasa desapercibida a esa persona que me recuerda a una relación. Solo que mi mente se va por ahí y es capturada. ¿Sí? En ese momento, si hay, si ha habido una disposición a la presencia, puede suceder lo siguiente. Sucede por sí mismo, que te das cuenta de que tu atención ha sido capturada por una imagen y te detienes. Ese darse cuenta, ese detenerse, es contemplar. Contemplar. Wow, mi mente se fue, como si algo la aspirara. ¿Sí? Se fue y cuando se fue, todo lo demás quedó en un segundo plano. ¿Sí?
Entonces, cuando te das, muchas veces no se da cuenta y ese momento en que la atención es capturada, la mente es capturada, daña todo el día, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero si hay, la contemplación surge cuando ha habido disposición y entonces si surge eso, la contemplación, o sea, el darse cuenta, la mente se me fue por ahí, te quedas quieto y miras, solamente ves, pero ya no ves desde la identificación, sino ves desde la no identificación, porque te estás dando cuenta de que precisamente tu atención fue capturada, ¿sí? Cuando hay identificación, no ves sino como los caballos en una sola dirección. Lo demás queda borroso, ¿sí? Se pierde el horizonte. Cuando hay atención plena, todo el horizonte y todo lo que aparece sobre el espacio del horizonte es visto, ¿sí? Relajada, de manera relajada, ¿sí? Cuando hay atención plena, la respiración es profunda y lenta. Cuando la atención es capturada, surge la ansiedad, porque detrás de esa captura hay tensión, contracción, ¿sí? Y la respiración es agitada y ansiosa, ¿sí? En el momento en que te das cuenta, aunque la respiración esté ansiosa, eso se ralentiza, se vuelve más lenta poco a poco, hasta recobrar el estado natural de la atención plena que tiene un bebé, que tienen los niños, ¿sí? En la atención plena puedes estar conduciendo, pero eso no quiere decir que tu atención esté capturada, no. Estás conduciendo y estás viendo todo al mismo tiempo y conversando con la persona que está al lado, pero todo está incluido en el espacio de lo que eres, sin que haya sido capturada la atención. Conducir es algo funcional aprendido por la memoria. Entonces, de manera automática se puede hacer. Hay cosas que no se pueden hacer porque no se han aprendido o porque requieren un tipo de atención distinto. Entonces, en este caso, cuando contemplas que tu atención se fue, ese momento es un momento de contemplación, ¿sí? Si te quedas quieto, llega el silencio por sí mismo y se restablece la atención plena. No siempre se restablece la atención plena, no siempre. Hay algunos casos en que pasa lo siguiente. Vuelvo a mi ejemplo favorito, que es la de mi amiga la pianista. Ella decía, antes de un concierto siempre tengo miedo, ¿sí? Ella tiene la posibilidad y de hecho cuando lo dice es porque ha contemplado el miedo que tiene, lo ve. Si se abandonara al miedo se volvería pánico escénico. Si se convirtiera en pánico escénico, huiría del concierto o todo saldría mal, intentaría tocar y todo saldría mal. Pero ella solo lo contempla, el miedo, lo ve. Y dice, llevo 50 años tocando y siempre tengo miedo. ¿Cuándo va a pasar esto? Quizás nunca, pero ella lo ve y no hace nada con él. No pasa, se ralentiza un poco, pero de nuevo vuelve. Lo ve otra vez, se ralentiza un poco, de nuevo vuelve.
Sí. ¿Qué hacer en esa situación imposible? Nada. El miedo es lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? No quieres que siempre llueva, no quieres que siempre haga sol. El miedo está pasando. No hay nada que hacer. Pero cuando comienza a tocar, cuando coloca las manos en el piano, el miedo empieza a evaporarse. En ese momento el miedo se transforma en amor, en entrega total, ¿sí? ¿A qué? A todo, ¿sí? Ella es todo. En ese momento ella es todo hasta que termina el concierto. Total plenitud es lo que está pasando. ¿Volver al miedo? Probablemente. Es lo que está pasando. No tocarlo, no hacer nada con ello. Tiene su propio desarrollo, ¿sí? Entonces, ella contempla el miedo, pero se suaviza un poquito, pero no pasa, no pasa, ¿sí? Y no va a pasar. En cierto modo, el miedo la hace humilde. No hay nada malo en el universo, ni el miedo es malo. Muy seguramente, si ella fuera, no, ya he tocado 30 conciertos en muchos países del mundo y me han aclamado y ahora tengo que llegar a Colombia a tocar un concierto y estoy sobrada. Sí, todo eso es personaje, ego, ¿sí? Está en el pasado, está en la memoria, en los éxitos, en la historia del personaje. No, un artista llega desnudo, sin historia. Siempre es el primer satsang, siempre es el primer concierto. Un guerrero nunca subestima la guerra y se entrega totalmente. De la contemplación, en ese caso, poco sirve. Bueno, sí sirve, porque si no la ves, si no ves el miedo, si no lo ves, se puede convertir en pánico y ahí sí grave. Si no lo ves, se sale de control y sales huyendo. Y eso no es amor, ¿sí? Eso no es entrega. El amor es entrega total a lo que tiene que ser manifestado. En ese caso, un concierto, ¿sí? Tiene esa forma. Entonces vemos la contemplación. La contemplación es mirar lo que pasa, no hacer nada con ello. La familia está discutiendo, es lo que está pasando. No tiene nada que ver contigo, ¿sí? Está pasando miedo, ¿sí? Siempre pasa. A veces la mera contemplación hace que se ralentice y pase. A veces pasa por sí mismo y tendrá su propio desarrollo, pero siempre pasa porque es fenoménico. Ninguna emoción dura mucho, ¿sí? Y la contemplación es el paso quizás inicial para la indagación. Y esto que voy a decir es importante mencionarlo. Como dice en la pregunta de Gustavo, no es un método. Nunca es un método porque si lo conviertes en un método, se esteriliza. Ah, entonces en tal situación hago esto y hago esto y hago esto y lo esterilizas. No, solo que veas la importancia de esto, ya hay disposición ahí.
y va a surgir cuando se requiera, espontáneamente. ¿Sí? Entonces, indagación. Volvamos al caso de alguien que pasa y la atención se va y es secuestrada. Me recuerda a tal persona en tal relación de hace años. Cuando me doy cuenta de eso, contemplación, puede surgir la pregunta, ¿y quién lo ve? Indagación. Puede que no surja, no hay problema, porque si no surge, de todas maneras se restablece el silencio de la atención plena, ¿sí? Pero es muy probable que si se está en un camino aparente espiritual, surja la pregunta, ¿quién lo ve? Esta pregunta no puede ser mental, hay que sentirla, porque si es mental, la mente la va a comentar, pero esto, pero lo otro, pero tal cosa, pero ¿y qué pasa si esto y bla, bla, bla? Si la mente no puede parar. ¿Quién lo ve? ¿Quién ve que la atención fue secuestrada? Se fue detrás de esa imagen, que es un recuerdo. ¿Quién lo ve? ¿Sí? Es importante sentir la pregunta, no apresurarse a responderla. Ya sabemos que la respuesta es nadie. Eso hace la mente, eso es lo que hace la mente. Responder con lo que sabe del pasado. No sentir la pregunta. Es la primera vez que la hacemos. ¿Quién ve esto claramente? Que la atención se fue detrás de ese objeto. ¿Quién lo ve? Por eso decimos, ve al que ve. ¿Quién se dio cuenta? ¿Sí? No es el pasado, no es el cuerpo. Esto tiene que surgir espontáneamente. Bueno, aquí las palabras no alcanzan, no tiene que surgir, nunca. El tiene una connotación de esfuerzo, de tensión, no. Pero si te puedes dar cuenta, ¿quién está tenso para indagar? ¿Quién se da cuenta de que está tenso y trata de indagar? ¿Quién? Te puedes detener ahí. Incluso si se quiere no responder la pregunta y quedarse con la pregunta, sentirla en el silencio, sentirla solo. Y el silencio se restablece porque el silencio ya es. O si espontáneamente surge esa, no soy este cuerpo no es el que se da cuenta. Entonces, ¿quién se da cuenta? Si surge espontáneamente como una respiración, como algo vivo, no como una técnica, ¿sí? Si lo quieres vivir como una técnica, vívelo como una técnica. Quizás eso se agote, se seque y por fin puedas indagar. Nunca se sabe por dónde, pero que llega, llega, ¿sí? Entonces, tenemos la contemplación. Me doy cuenta de que mi atención quedó secuestrada con un objeto. Estoy conduciendo, mi atención se va en un aviso publicitario y peligro. Si me doy cuenta de eso en ese momento, estoy contemplando. Si me puedo quedar quieto aunque me esté moviendo y ver con claridad, ver solamente, es, es perfecto. O sea, es una contemplación, ¿sí? Ya la indagación es quién se da cuenta.
¿sí? ¿Quién se da cuenta? Bueno, digámoslo de una vez, yo, la conciencia. Por supuesto, cuando digo yo, no es el personaje, porque el personaje es la historia y es el cuerpo, ¿sí? En este caso, yo, que realmente el verdadero significado de yo es conciencia. Yo soy el ser, la conciencia, ¿sí? Entonces, incluso puede pasar que ni siquiera surja la pregunta, ¿y quién ve esto? Es lo que está pasando, punto, silencio. Ahí queda todo. Es una manera de indagar muy económica, digámoslo así. No hay más, es lo que pasa, punto. No le pasa a nadie, no hay nadie, punto. Una manera muy económica y directa de indagar, ¿sí? Solo silencio. Pero puede pasar, surge la pregunta, ¿y quién ve, quién se da cuenta de esto? Entonces también, si surge espontáneamente, ¿sí? Es pleno, es fresco, es real, es de corazón, no es mental, ¿sí? En ese punto puede que no surja respuesta. Está bien, que no hay respuesta. Lamento decirles a las mentes conceptuales, no hay respuesta. ¿Sí? Lo cual es bellísimo. En otro sentido, es una belleza porque si hubiera una respuesta, tú serías algo. Y si fueras algo, serías un límite. Realmente tendrías comienzo y fin. Y tendrías que tener miedo. No eres algo, no eres alguien que se pueda definir. No tienes límites. No se puede objetivar lo que eres. ¿Sí? El ser no se puede objetivar. Dios no se puede objetivar. Esa es su belleza, su grandeza. Porque no se puede limitar a nada que se pueda definir. ¿Sí? Entonces, por eso es muy bello que no haya respuesta. Para la mente es un fracaso desolador, sí que no haya respuesta. Pero para la realidad de lo que eres es el reconocimiento de que no tienes límites, de que esa nada que no se puede definir revela el todo que eres. ¿Sí? Y en ese todo hay silencio, hay espacio, donde todo sucede por sí mismo. ¿Sí? Esa nada, ese silencio, ese espacio donde todo sucede, donde todo aparece, ¿sí? Todo ello en atención plena, ¿sí? Es propiamente el estado, no es un estado, es el estado de meditación activa, ¿sí? Al que siempre se llega después de la indagación o después de la contemplación, sin que haya alguien que medite. No hay alguien que medita. Siempre se llega a lo mismo, porque siempre aquello a lo que se llega es lo que es el punto de partida. Tú eres ese silencio que no se podía reconocer a sí mismo. Entonces contemplabas la identificación y al contemplarla llegabas al silencio. Aparentemente llegabas,
¿sí? Realmente volvías, ¿sí? En la indagación, lo mismo. Cuando preguntabas, ¿quién soy? No hay respuesta. En ese momento llega el silencio. En ese momento, esa es la meditación. Puedes meditar bailando, puedes meditar en posición de loto, mientras hablas, caminas. Por lo menos yo a esta mente cuerpo le correspondía, le correspondió vivir escenas donde la gente bailaba y estaba totalmente en atención plena, en estado de meditación activa. ¿Por qué no? ¿Sí? Digamos, no puedes limitar la forma, la expresión de la forma, la que adquiera, pero no bailaba, no es esa concepción del baile desde la memoria, es una expresión libre, total, libre de códigos, ¿sí? No puedo describirlo. O puedes estar en posición de loto con los ojos cerrados, muy solemne, ¿sí? Todo eso está bien. Si no hay meditador, es meditación. Si hay meditador, es alguien que está buscando cómo meditar. Entonces, hasta que no desaparezca ese alguien que se esfuerza, pues obviamente la meditación no ocurre. Si lo ves bien, si lo vemos bien, la meditación siempre estuvo desde el comienzo hasta el fin, siempre. El silencio que eres, el espacio que eres, solo que no había conciencia de ello. Estuvo desde el comienzo. Cuando la atención fue capturada por un objeto, eso ocurrió en el silencio que eres, en el espacio que eres. Y eso permitió que no fueras consciente del espacio que eres. Cuando fuiste consciente, cuando pudiste contemplar eso que pasó, entonces, y dijiste, es solo algo que está pasando, de nuevo el silencio, que eres, es consciente de sí. Cuando dijiste, es solo lo que está pasando, no tiene nada de personal, aquí no hay nadie, no le está pasando a nadie, de nuevo el silencio, consciente de sí. Después de la indagación, cuando te diste cuenta de que no había respuesta a la pregunta ¿quién soy? Solo hay silencio. El silencio siempre ha estado, siempre, ¿sí? No se lo ha visto porque ha sido como un telón de fondo. Y sobre ese telón de fondo el personaje se ha impuesto, ¿sí? Con todas sus identificaciones y con todo lo que dice la mente. Pero tú eres ese silencio, ese espacio, ese poder, ¿sí? Que no es algo personal, es lo que hace que te reconozcas con todo lo que es. Por eso no es personal. No lo conviertan en algo personal, ¿sí? Porque eso es lo que hace el personaje espiritual. Ah, yo soy conciencia, yo soy esto. Esa definición me gusta, ¿sí? Date cuenta de que no es personal, porque desde esa experiencia directa, tú lo eres todo, ¿sí?
incluso lo que no te gusta, ¿sí? Lo eres todo, incluso el miedo antes del concierto. ¿Por qué no acogerlo? También se lo puede acoger hasta que esté listo para irse. Lo eres todo y lo acoges todo, lo permites todo. De otra manera, te estás definiendo como conciencia, pero separada de los demás. Sí, ¿sí? No, no tienes, la verdad es que no hay definición, no, no tienes ninguna manera de definirte, ni siquiera la palabra conciencia, pero utilizamos palabras porque no hay otro remedio, ni siquiera la palabra espacio donde todo cabe, ni siquiera el silencio. La verdad es que no, no hay definición. ¿Cómo se puede definir lo que es si no tiene límites? La palabra no puede dar cuenta de aquello, ¿sí? Pero utilizamos palabras para señalar en esa dirección, porque esto no se puede enseñar directo. O sea, tú puedes tener la experiencia directa, pero ella no se puede enseñar. ¿Sí? De ahí la frustración de Buda cuando se iluminó, que decía, bueno, ¿y ahora cómo va a hacer para enseñar lo que no se puede enseñar? Sí, es una impotencia, pero lo que tiene que ser manifestado se manifiesta. Señalar en la dirección aquella, ¿sí? Y el que puede ver, lo verá. Y el que no, no, no es su tiempo por ahora, digámoslo así. Entonces la meditación es el estado natural de lo que eres, del ser que eres. También lo podemos llamar el estado de presencia. Tenemos muchas palabras, ¿sí? La contemplación, la indagación y la meditación van juntas. A veces una se parece más a la otra, a veces no tanto, pero siempre todo esto está sobre el silencio, sobre la experiencia básica, el silencio que eres. ¿Sí? La meditación sería entonces la conciencia del silencio que eres cuando no hay respuestas. ¿Sí? Cuando no es posible responder o definir lo que eres, lo cual es perfecto. Está bien que no se pueda definir. A veces incluso ni se quiere hablar de ello.
¿sí? Está bien. Está bien, está bien. Bueno, es lo que te puedo compartir, Gustavo. Gracias, Rafael. Ok, gracias a Muy ti. claro, muy claro. Bien, bien. Gracias a ti, gracias también al compañero que preguntó al comienzo. Valentín, me parece que se Sí, llama. en fin. Ok. Y bien, gracias a todos. A ti, Gracias a todos. Gracias a sí. todos. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Eh, Ok. Gracias. Bye bye. Ok.